Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Estamos con Leonardo Castañino, profesor de Villa Martes. Ahora le voy a preguntar qué le trajeron los Reyes. ¿Cómo anda usted, amigo Giovannini? Sí, los Reyes me han traído de todo. Sí, ¿no? De todo. Nado en la abundancia hoy, con todo lo que me han traído los Reyes. Me trajeron varios litros de leche. Unos cuantos yogur. Yo le dejé un poco de leche yogur a los Reyes y me dejaron cintillo punzón. Un facón nuevo. Una alpargata. Una lanza. Sí. Una lanza con el cintillo federal, Una alpargata rueda luna. Y una como guitarra. Ninguna, decía y la que propaganda. nunca falte la guitarra, También una viola ahí para. Sí. Muy bien, vamos a estar hasta las 21, como lo hacemos habitualmente. Ya Rubén Giovannini ya se está preparando. Tiene preparada una editorial, pero no lo veo como lo veo como que está como revanchista. Discúlpame. No, al contrario, quiero cuando a veces uno habla cosas, dice cosas, a mí me gusta fundamentarlas. Entonces hoy, que tuve tiempo, me remití a buscar la ley 14222, que es una ley de inversiones extranjera. Y viene bien para que se haga una comparación entre lo que cómo trabajaba Perón, cómo manejó Perón, porque estos tipos se dicen anticapitalistas, se dicen antibuitres, se dicen ante todo. Pero lo que yo veo, por ejemplo, con la negociación que han hecho con China, es una negociación donde a nuestro pueblo le están cambiando de patrón. ¿Por qué están cambiando de patrón? Porque ¿qué diferencia hay en el pacto Roca-Rusiman con lo que se ha firmado con los chinos para mantener a un gobierno ineficiente y corrupto? Lo mismo. Los chinos prácticamente han asumido la soberanía del territorio donde le han dado la posibilidad de radicar capitales. Hasta los propios empleados de ellos se van a regir con las leyes chinas y no con las leyes argentinas. Estamos todos locos. Pero el otro día me llamó una persona, creo que es un muchacho que trabaja de viajante, que no me acuerdo ahora el nombre, que nos escucha siempre, que me decía que le explicara por qué la marcha peronista dice, en una parte, combatiendo el capital. Y yo le explicaba que Perón jamás combatió el capital, al contrario. Lo que pasa es que en aquel momento el capital era sinónimo de capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque si vos analizás estratégicamente cómo fue diseñado nuestro país desde aquella época hasta ahora, lo diseñaron los grandes capitales que venían aquí a llevarse nuestras riquezas. El ferrocarril, por ejemplo. El ferrocarril tiene un solo embudo, es decir, se amplía, pero el embudo en el único lugar que tenía salida era el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaban diseñados los ferrocarriles de carga para transportar las riquezas y la producción del país a los efectos de los intereses británicos, que eran los que se llevaban desde el puerto todas las riquezas, y ellos engordaban y se hacían ricos. En nuestro pueblo, por ejemplo, no comía carne, mientras que la carne iba a Estados Unidos, iba a Rusia, iba a cualquier lado, exportada por los ingleses, iba a Europa o a Inglaterra, y de allí se comercializaba. A nosotros, ¿qué nos dejaba? Nada. Inclusive los fletes, los seguros, todo manejado por la Barclays, los fletes, el Joy Bank,
no los fletes, los seguros, el Lloyds Bank era el principal asegurador, que eran todos capitales ingleses. Entonces cuando Perón llega al poder, eso empieza a terminarse. Entonces, ¿por qué Perón nacionaliza los ferrocarriles? Y porque era necesario tener el lugar donde poder exportar la riqueza de nuestro suelo y que quedaran en el país. Por eso crea el IAPI y por eso a su vez crea el Instituto Nacional de Reaseguro para que los seguros se hicieran desde nuestro país y quedara el dinero acá. Y crea una marina mercante para exportar los fletes, que no se los lleven las bodegas inglesas o las bodegas de otros países, sino que las bodegas eran nuestras y los fletes quedaban acá. Y aparte generaba trabajo para los argentinos. Entonces Perón jamás combatió el capital. Perón lo que hizo, sí, se aseguró muy bien de no permitir que esos capitales financieros internacionales que habían expoliado a la Argentina y habían hecho de nuestro pueblo un pueblo esclavo, limitarlos en su afán de riquezas. Por eso crea, y aquí viene a lo que yo decía, a mí me gusta respaldarlo con elementos. No me gusta hablar y decir, porque hay muchos que discursean, pero no respaldan con elementos concretos lo que a veces reafirman con palabras. En el año 1953, en agosto del 53, se dicta la ley 14222. Esta ley es la ley de inversiones financieras. La ley se constituyó la primera norma completa que intenta darle un marco de acción al capital extranjero en la Argentina. Con ello el gobierno intentaba promover el desarrollo de la industria nacional, que era incipiente. Otorgaba beneficios a inversores extranjeros de modo de facilitar su radicación y fijar un estatus legal para que ciertas inversiones no produjeran desequilibrios en la economía nacional. Entre las principales disposiciones de la ley 14222 y su decreto reglamentario del 19 del 11 del 53 estaban las siguientes. Sus normas abarcaban los capitales extranjeros a radicarse en actividades industriales o mineras, en plantas nuevas o en ampliación de las ya existentes. Pero le ponía condicionamiento con respecto a la repatriación de capitales, para que el capital no se fugara del país, y la inversión tenía que ser genuina, es decir, tenían que traer las inversiones y el capital y no sacarlo del ahorro nacional, porque es muy fácil decir, voy a hacer una inversión de 5 millones de dólares, traer uno, y después ir a los bancos argentinos, o a la banca nacional, o a la banca. Por eso Perón lo primero que hace no es nacionalizar la banca, nacionaliza los recursos, que no es lo mismo que nacionalizar los bancos. Nacionaliza los fondos pertenecientes al pueblo argentino en sus ahorros, el ahorro nacional, lo nacionaliza y lo pone a disposición de aquello que le conviene al Estado y a la nación para su progreso y bienestar de su pueblo. Perón jamás nacionalizó las bancas, las dejó los bancos. Pero, ¿qué hizo? Controló el manejo del dinero para que no fuera prestado para aquellos que después dicen traje de capital 5 millones de dólares y giran sobre un capital de 5 millones de dólares al exterior un porcentaje en las ganancias, cuando ellos realmente lo que invirtieron en el país es 1 millón. Entonces todo esto hace que la ley proteja los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Es larga, yo le sugiero, anote la ley 14222 del año 1953, ley de inversiones financieras. Entre ellas, le permitía así la repatriación del capital. Se podía repatriar el capital transfiriendo luego de 10 años de radicado aquí en el país. En cuotas anuales, 10 cuotas anuales, podía repatriar todo el capital, pero tenía una condición. ¿Cuál era la condición? La condición era que mediante los fondos de la inversión, lo que el capital que le había traído lo podía repatriar, siempre que el funcionamiento de la empresa quedara asegurado. Es decir, él podía repatriar el capital siempre y cuando la empresa siguiera
rindiendo beneficios al país y manteniendo la fuente de trabajo. Yo le voy a leer algunos de los efectos que tuvo esta ley para que más o menos entienda de lo que estoy hablando. Vuelvo a repetirle, si quiere, remítase en Google, busque Ley 14222 del año 1953. Los efectos de la regulación de las inversiones extranjeras. Desde el 46 al 48 se produjeron cambios muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de la nacionalización del Banco Central, la que reglamentaba era el Banco Central las inversiones en el país. Hay varias, por eso yo cuando hablo de Perón hablo de un proyecto de gobierno nacional, porque toda medida que se tomaba apuntaba al beneficio de los intereses del pueblo y la nación. Lo primero que se hizo fue la nacionalización del Banco Central, la creación del Banco Industrial. ¿Para qué? Para que el crédito barato pudiera permitir créditos blandos a los que quisieran invertir en pequeñas e incipientes industrias que después terminaron siendo grandes industrias. Aquí hubo astilleros, hubo un montón de industrias grandes que han desaparecido, lamentablemente porque el capital financiero las asfixió. Pero mientras duró este proyecto económico y financiero, no podían asfixiarlo. Por eso había trabajo, había bienestar y había posibilidades. Entre el 46 y el 48 se produjeron cambios muy importantes en el monto de composición de la inversión extranjera en la Argentina. El objetivo primordial era lograr la reactivación del alicaído proceso fabril mediante la obtención de financiamiento requerido para nuevos emprendimientos industriales, como así también incorporar la tecnología e insumos necesarios. Acá voy a hacer un punto. Por eso Perón crea el IAPI, y Perón decía, barco que va lleno, vuelve lleno, pero no vuelve lleno con tecnología, con tornos, con todo lo que se necesitaba para industrializar el país, con automotores, con camiones, con todo aquello que no había acá, que acá no se fabricaba. Pero inmediatamente estuvo paralizado durante un tiempo hasta que erradicamos la deuda externa. Cuando se erradica la deuda externa por parte en el año 17 de julio de 1946, Perón comienza a semi-industrializar el país, digamos, de la industria liviana. A partir de esta ley, la 14222, Perón comienza a traer capitales aquí a la Argentina que piensan a radicarse principalmente en la ciudad de Córdoba. Años 53-55, los capitales que ingresan al país vamos a tomar la provincia de Córdoba, que fue la más beneficiada. A partir del año 1952, en la provincia de Córdoba, la fábrica militar de aviones, creada en el año 1927, diversifica su producción sobre el antiguo Instituto Aerotécnico. La empresa estatal Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, IAME, comienza la fabricación de motores de automóviles, motocicleta Puma, el auto justicialista, ¿se recuerdan? El DLDL, que era un rastrojero a diésel. Lanchas y veleros, paracaídas, maquinarias, herramientas diversas. Ese establecimiento se convierte en el centro de la industria pesada del país y ocupa más del 50% de la mano de obra que emplea el conjunto de las industrias cordobesas. Por otra parte, resultó un agente promotor de la actividad manufacturera, pues proporcionaba a las nuevas industrias ayuda técnica, asesoramiento, laboratorios, y a su vez necesitaba de empresas que le elaboraran los accesorios que se necesitaban para la fabricación, porque no todo se fabricaba ahí. Entonces eso da lugar a muchas pequeñas y medianas empresas que eran autopartistas o para la aviación, para lo que fuera, creaban partes para que asistieran a estas grandes empresas. Otro importante logro productivo del IAME es la fabricación de tractores, el Pampa. A los pocos meses de aprobarse la ley de erradicación de capitales externos, las autoridades gubernamentales inician la licitación para privatizar la fábrica de tractores que había creado Perón, el tractor Pampa, a través del IAME.
se privatiza y lo compra la firma italiana Fiat, que ya actuaba como proveedora de la antigua fábrica de tractores estatal. Desde entonces la compañía itálica extiende sus producciones y constituye Fiat Concord Argentina, transformándose en la mayor planta existente fuera del país de origen. Esta radicación obtiene créditos blandos por parte del Banco de Crédito Industrial Argentino, como así también aportes de técnico y de personal calificado. Estas ventajas son concedidas también a empresas automotrices que llegan a Córdoba en los años siguientes. Evidentemente, la instalación de este complejo industrial consolida un verdadero polo de la rama metalmecánica, automotriz y de tractores. ¿A dónde combate Perón el capital? Esas son las infamias que hacen creer a los que no conocen historia. Entonces, lo importante es, cuando uno discute y cuando uno da respuestas, que las respuestas sean concretas y con elementos, porque de parla mucho, pero de concreto nada. Entonces cuando yo le dije a este hombre, hay que ubicarse en el tiempo, en el contexto del tiempo, lo decía en función del conocimiento que tengo de todas estas cosas. No nos olvidemos que hasta aviones, el avión, la propulsión a chorro, el más veloz de aquellos momentos, el Pulqui 1 y Pulqui 2, fue fabricado por nosotros, con la creación de la fábrica militar de aviones, que se crea a expensas de todo esto que estamos hablando. Sí, que estaba a la vanguardia de las mejores aeronaves del mundo. Pero por supuesto, era el más veloz del mundo en ese momento. Otra significativa radicación ocurre en 1955 al instalarse la primera y más grande fábrica de automóviles en serie del país, que en menos de 10 años produce 300.000 vehículos. Se trata de la industria Kaiser Argentina, empresa de origen estadounidense, que se radica a través de un contrato efectuado con el IAMI. Ese emprendimiento, localizado cerca de la planta estatal, recibe también los terrenos para la construcción de las naves industriales en las proximidades de la ciudad de Córdoba. El aporte de maquinaria de trabajadores entrenados, como así también créditos beneficiosos y la posibilidad de importar automóviles producidos en los últimos tiempos en su país de origen. Su llegada significó el inicio de la producción de automóviles en gran escala. Primero la estanciera y el Jeep Willys, con posterioridad los de pasajeros, Kaiser, Carabela y Bergantín. Su importancia se mantendrá en el tiempo hasta ya el periodo analizado. Al mismo tiempo, estas radicaciones significaron emprendimiento para la fabricación de repuestos o de determinadas partes, que es lo que yo decía hoy, las autopartes. Estos cambios afectarán notablemente la vida económica de la provincia al aportar importantes capitales y generar fuentes de trabajo. La ley de erradicación de capitales de origen externo también le permite la llegada a nuestro país de Mercedes-Benz, que instala una fábrica de camiones en González Catán, provincia de Buenos Aires. Bienes de inversión que se radican en la época con esta ley, desde el año 1949, 1953-1955. En el año 43 se invirtieron en millones de pesos 344 millones en maquinaria metalúrgica y afines, 344.800.000 pesos. Ya en el año 53, 575, con esta ley recién aprobada. En el año 55, a la caída de Perón, se habían invertido, inversiones extranjeras, 847.400.000 pesos. En productos químicos industriales, 301 en el 49, 625 en el 53 y 606 millones en el año 55. Materiales para la construcción, 390, vamos a tomar del 53 al 55, porque las diferencias son muy grandes. Anteriormente, en 49 son 66 millones. En el 53, con esta nueva ley de inversiones, 390.500.000. Y en el año 55, 423.500.000. Bueno, y así sucesivamente: vidrio, material plástico, productos medicinales y afines, industrias alimenticias, bebidas, textiles. Todo esto fue creando lo que se llamó la industrialización del país.
El subtotal, por ejemplo, de productos químicos, materiales de construcción, vidrio y material plástico, en el año 2009-55 se habían traído 2.143.900.000 pesos. Productos medicinales, industrias alimenticias, bebidas, textiles, tabacalero, caucho, pintura, barnices, perfumería y tocador, se habían invertido 2.175.200.000 pesos. En las actividades agropecuarias, 826 millones de pesos en industrias agrícolas, forestales, frigoríficos, subproductos ganaderos. En la industria petrolera y minería, el subtotal es de 6.343.400.000 pesos. Por supuesto que esta ley rigió hasta el año 1955, porque caído el general Juan Domingo Perón, hay un cambio de esta modalidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Con la caída del general Perón se dispuso la existencia de un mercado libre de cambios, las remesas de divisas, tanto en concepto de repatriación de capital como utilidades, quedaron entonces libradas exclusivamente a las decisiones de las empresas extranjeras, de modo que la norma establecida por la Ley 14222 dejaron de ser aplicables. Finalmente, la ley fue derogada en 1957 mediante el decreto ley 16.640 del año 57. Sí, te digo que esa es parte de la historia del mundo. Pero por supuesto, esto es lo que ocurrió aquí. Perón quiso hacer un país en serio, sí. Porque acá no se trata de combatir el capital. El capital, la única manera que uno puede controlarlo es con leyes. Y las leyes tienen que apuntar a la felicidad del pueblo y al servicio del país. Vos fíjate que acá, con el todo por 2 pesos, destruyeron la pequeña y mediana industria. Y los argentinos, esto es como la invasión, cuando hablan del genocidio de los indios. ¿Qué diferencia hay entre a los indios que le traían el espejito y se les llevaban el oro? A nosotros nos hicieron exactamente lo mismo. Les traían espejito, de todo por 2 pesos. Conseguí una paragüería, acá a ver si hay una paragüería. Antes estaba lleno de paragüerías. Pero los paraguas, ¿cuánto duraban? La sociedad de consumo que crearon necesita venderte basofia, ¿para qué? Para que a los 2 días tengas que estar comprando de nuevo, y así fueron destruyendo toda la industria nuestra, que era una industria en serio. Había artesanos que trabajaban, que hacían las cosas pero para que duren, no para que a los 2 días tenés que cambiarla. Y ahora le están abriendo el mercado a los chinos. Fíjate vos el convenio que han hecho con China y compararlo con esto que yo te estoy diciendo. El convenio de cooperación económica e inversión entre Argentina y China es otro acto de corrupción y malversación de caudales públicos que realiza el gobierno este. En su última etapa de gobierno está entregando todo ya, con tal de perdurar y mantener hasta que se vayan la situación calma. Primero se establece la contratación directa, eliminando el sistema de licitación pública. Ya lo vienen haciendo hace rato porque la compra de trenes, sí. Todo negocio porque está la coima mediante. Método utilizado para casi todos los actos de corrupción en la Argentina. En segundo lugar, fijan competencia para en caso de litigio en los tribunales de Gran Bretaña. Y esto hablan de los buitres. Tienen cara y tupé de hablar de los buitres. Los caraduras, los ratas, sinvergüenza estos. El convenio abarca negocios energéticos, mineros y agropecuarios. Autoriza a ambos gobiernos a celebrar acuerdos específicos. Inclusive la posibilidad de importar mano de obra. Es decir, van a traer chinos. Pero lo más importante, este es el paso previo a que desaparezcan las leyes obreras argentinas y empiecen a implementarse leyes como la de los chinos, donde mueren 36.000 chinos por día por exceso de trabajo. Esto yo lo toqué aquí en este programa, en un informe que di a luz, donde habla de 36.000 muertos por día por exceso de trabajo, de horas de trabajo, por fatiga, por todo eso, de los trabajadores chinos. Y esto es
los que no tienen cabeza para prever deben tener espaldas para aguantar, decía el general Perón. Y los argentinos están dormidos y no se dan cuenta cómo se está avanzando, sobre todo lo que es lo nuestro. Autoriza a ambos gobiernos a celebrar acuerdos específicos, inclusive la posibilidad de importar mano de obra, y también prevé un plan quinquenal de infraestructura, cuyas obras pueden adjudicarse en forma directa. Este es un acuerdo sin precedente en la región, a cambio de financiamiento que le otorga un total privilegio, ¿a quién? A China. Cláusulas inaceptables. En el periodo que va desde el año 2008 hasta el 2013 tenemos un déficit comercial con China del orden de 19.000 millones de dólares. Nosotros les vendemos solo porotos de soja y sus derivados y petróleo crudo. Todo ello sin valor agregado. Y ellos todos productos manufacturados, los que van a producir la quiebra de muchas empresas argentinas. ¿Qué tiene que ver la ley financiera de Perón con esto? Que se dicen peronistas. Al margen de que no establece ningún tipo de reciprocidad en el intercambio comercial, el gobierno solo le interesa el adelanto de 11.000 millones de dólares en yuanes. A esto hay que agregarle que el gobierno chino despidió por corrupción al encargado del vínculo con Latinoamérica, Zhang Kunzhen, que cumplió sus funciones al momento de firmarse este convenio y sus dos acuerdos, más los arreglos específicos, lo que da una grave sospecha de corrupción. Total es fácil, esto lo único que le interesa es perdurar ellos y no el futuro del país. Y cuando yo alerto de que acá lo que está en peligro son el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, no estoy loco ni soy estúpido, sino que estoy viendo la realidad. La realidad, esta es la ley de inversiones financieras de Perón, y es de que protegía lo nuestro, y estos que lo único que hacen, y aparte firman contratos con cláusulas secretas que solo ellos conocen. Y si un juez le ordena, no la dan a publicidad. ¿Qué se esconde? Este convenio, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, viola específicamente lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria que prevén los artículos 214 y 215 del Código Penal. Como se configura el delito, este convenio solo beneficia a China, incrementa su actividad comercial, permite traer personal propio y va a aumentar hasta 3 veces el déficit comercial actual de 5.000 millones de dólares por año a 15.000 millones de dólares por año. Además, será utilizado para realizar los negocios energéticos, mineros, petrolíferos, que hoy tienen adjudicados los empresarios amigos del poder y que carecen de capacidad operativa para haber sido adjudicados a dedo. Se trata de las famosas uniones transitorias de empresas de las cuales forma parte el poder y en algunos casos empresas inglesas. Por eso, a su vez, fijan la competencia en ese país. La estafa y la colonización está en marcha. Por eso hay que tener en cuenta que hay que pararla de algún modo o aguantarnos las consecuencias. Yo creo que los fiscales y jueces que investigan este convenio ya firmado por el Poder Ejecutivo y que tiene media sanción en senadores, tendría que fijarse muy bien porque este convenio nos deja comprometidos en algunos casos por más de 30 años. Y en el caso de rescisión, los valores en juegos son supermillonarios, con la agravante que ya existe principio de ejecución, pues el gobierno chino ya le entregó a la Argentina el equivalente a 3.000 millones de dólares, que solo pueden utilizarse en este caso para comercializar con China. Por eso no es posible contabilizarlos como reserva, como lo hace en la actualidad el gobierno. Además, ya se le entregaron al régimen chino tierras de grandes dimensiones en el sur,
mediante acuerdos secretos y que le dan inmunidad diplomática, algo de lo cual no sabemos de qué se trata. Si los fiscales y jueces no actúan, habrá alguno que animarse, iniciar las denuncias correspondientes, porque son actos de lesa patria. Quería nomás tocar este tema que me interesaba, porque acá, claro, lo que está en juego. Vos fíjate, eso de empeñar el país a 30 años, es un poco lo que yo decía, el defecto que tiene a veces la democracia si no se lleva bien, porque la monarquía no puede hacer eso, porque la paga el hijo, el nieto. Pero a un gobernador de un gobierno actual cualquiera, ¿qué le importa? Que después se van. ¿Qué le importa? Total, que pague el que viene. Qué desastre, ¿no? Bueno, fíjate vos, con respecto a lo que estamos hablando, bien vale la pena, el tema del fracking. Esto no lo dije yo hoy. No, lo hace rato que venimos hablando, los peligros. Confirman que el fracking causó un terremoto, ¿en dónde? En Estados Unidos, en Ohio. Está confirmado. Entonces, ponen en riesgo todo, no importa un carajo nada. Lo único que le interesa es la estabilidad en el gobierno para seguir choreando y nada más. Después le importa que la Argentina se hunda, que nuestros hijos, nuestros nietos no tengan futuro. No importa nada. Y los argentinos nos quejamos en la verdulería, pero nos ponen un programa cómico y estamos todos sonriendo, riéndonos, y no vemos la realidad de lo que nos pasa. Despierten, argentinos, despierten.